Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 20. Les pido que en este momento pongamos mucha atención y pues saquemos nuestra Biblia para leer la palabra de Dios juntos y así poder entender el mensaje. Que cada día, mis hermanos, pues el Señor nos habla diferentemente a través de sus lecturas. Voy a comenzar en este momento y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día del 5º mes del 7º año, algunos ancianos de Israel habían venido a consultar a Yahvé y se hallaban sentados frente a mí. Me fue dirigida entonces esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, les dirás a los ancianos de Israel esta palabra de Yahvé. ¿Así que ustedes vinieron a consultarme? Pues bien, tan cierto como que yo estoy vivo, que no dejaré que me consulten. Palabra de Yahvé. Júzgalos, hijo de hombre. ¿No los vas a juzgar? Hazles ver las horribles acciones de sus padres. Les dirás esta palabra de Yahvé. Hice un juramento a la raza de Jacob el mismo día en que elegí a Israel. Me di a conocer a ellos en Egipto y les hice este juramento: yo, Yahvé, seré su Dios. Ese día, mano en alto, juré que los haría salir de Egipto a un país que había seleccionado para ellos, un país que emana leche y miel, el más bello de todos los países. Les había dicho: lancen lejos de ustedes esas cosas que los seducen. No se ensucien con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahvé, su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron lejos de sí a esos ídolos que los seducían. No abandonaron a los ídolos de Egipto. Pensé desatar mi cólera en su contra, hacerles sentir mi furor en el país de Egipto, pero no quise que mi nombre fuera profanado en presencia de las naciones en las cuales vivían. Al contrario, me di a conocer a esas naciones, haciéndolos salir del país de Egipto. Una vez que salieron de Egipto, los conduje al desierto. Allí les di mis mandamientos y les di a conocer mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. Les di mis sábados para que sea una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé, quien los hace santos. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No siguieron mis mandamientos, menospreciaron mis leyes, las que debe el hombre practicar para vivir. No tuvieron respeto alguno por mis sábados. Entonces pensé en descargar mi cólera contra ellos y hacerlos desaparecer en el desierto. Pero no quise profanar mi nombre ante las naciones que habían visto cómo los había hecho salir. Una vez en el desierto, sin embargo, juré que no los llevaría al país que les había prometido, a ese país que emana leche y miel, el más bello de todos los países, porque habían rechazado mis mandamientos, no habían seguido mis leyes, habían profanado mis sábados y habían vuelto a sus ídolos. Pero tuve para con ellos una mirada compasiva. No los destruí, ni los exterminé en el desierto. Dije a sus hijos en el desierto: no sigan las huellas de sus padres, ni imiten su conducta. No se vuelvan impuros sirviendo a sus ídolos. Yo soy Yahvé, su Dios. Sigan mis mandamientos, observen mis leyes y pónganlas en práctica. Respeten mis sábados, que sean una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy Yahvé, su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no siguieron mis mandamientos, no observaron mis leyes, esas leyes que el hombre debe poner en práctica para vivir, y no tuvieron respeto alguno por mis sábados. Pensé desencadenar mi cólera contra ellos, derramar mi furor sobre ellos en el desierto, pero no quise que mi nombre fuera profanado ante las naciones bajo cuya mirada los había hecho salir. Sin embargo, aún en el desierto, juré echarlos a las naciones y dispersarlos entre los países extranjeros, porque no habían puesto en práctica mis leyes, habían despreciado mis mandatos, no habían respetado mis sábados, sino que sus ojos se habían vuelto hacia los sucios ídolos de sus padres. Llegué hasta darles mandamientos malos y leyes incapaces de hacerlos vivir. Los volví impuros mediante sus ofrendas,
cuando hacían pasar por el fuego a su primogénito. Pues bien, hijo de hombre, esto le dirás al pueblo de Israel. Le dirás esta palabra de Yahvé. Vean esta infidelidad de sus padres y cómo me ofendieron. Los hice entrar en el país que les había prometido con juramento, pero inmediatamente, en cualquier alta colina, bajo cualquier árbol verde, se pusieron a ofrecer sacrificios, a depositar perfumes de incienso y a hacer libaciones. Yo les dije, ¿qué están haciendo? Y les pusieron a esos lugares el nombre de Bama, que hasta el día de hoy. Y ahora dirás a la gente de Israel, de parte de Yahvé, ¿no se han vuelto impuros como sus padres, y no se han prostituido con sus sucios ídolos? Aún ahora se vuelven impuros con todos sus sucios ídolos, les presentan sus ofrendas, y ¿tendré que dejar que me consulten, gente de Israel? Tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no dejaré que me consulten. Ustedes sueñan con ser como los paganos, vivir como se acostumbra en los países extranjeros en los que se adoran los palos y las piedras. Pero eso no sucederá. Tan cierto como que vivo, que reinaré sobre ustedes a la fuerza, castigándolos duramente, y haré que experimenten el peso de mi cólera. Haré que salgan de todos los pueblos y los reuniré de todos esos países en donde en mi cólera los había dispersado a la fuerza, castigándolos duramente. Los llevaré al desierto y allí los juzgaré cara a cara. Los juzgaré, dice Yahvé, como juzgué a los padres en el desierto de Egipto. Los haré pasar bajo mi varilla y los contaré uno a uno. Expulsaré de entre ustedes a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. Los echaré del país donde se encuentran, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Gente de Israel, Yahvé les dice, sigan nomás sirviendo a sus sucios ídolos, pues al final me escucharán y no profanarán más mi santo nombre con esas ofrendas y esos ídolos. Sí, en mi montaña santa, en una alta montaña de Israel, dice Yahvé, toda la casa de Israel vendrá a rendirme homenaje. Allí reviviré y aguardaré sus ofrendas, las primicias de todo lo que me presenten, de todo lo que me consagren. Cuando salgan de en medio de los pueblos y los junte a todos de los países en donde fueron dispersos, serán para mí como un perfume de agradable olor. Entonces, por medio de ustedes, haré que las naciones vean mi santidad. Ese día, cuando los traiga de vuelta a la tierra de Israel, el país que juré que les daría a sus padres, sabrán ustedes que yo soy Yahvé. Entonces se acordarán de su conducta y de todo lo que los volvió impuros. Se avergonzarán de ustedes mismos y de todas sus malas acciones. Actuaré con ustedes conforme al honor de mi nombre, y no como lo merece su conducta y sus malas acciones, dice Yahvé. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios, cuando los sacó de Egipto, antes de eso, ellos ya se postraban ante los dioses de Egipto. Lo dice aquí en la palabra de Dios. Cuando estos ancianos van a consultar al profeta Ezequiel, para que él consulte a Yahvé por ellos, le llega la palabra de Dios a Jeremías y le dice que les haga ver sus malas acciones, todo lo que ellos han cometido, todo lo que a uno se les quita a ellos de las malas acciones que sus padres cometían. Hagan de cuenta que esa cadenita siguió, o sea, todo lo malo que ellos cometían en Egipto, aún así, fíjense, siendo esclavizados en ese país de Egipto, aún así ellos se postraban ante sus propios ídolos, los ídolos de Egipto. Entonces, Dios miraba todo esto y en vez de sacarlos de Egipto, el Señor pensó en destruirlos, en deshacerse de ellos por sus malas acciones. Sin embargo, se consiguió a alguien que los iba a sacar de allí, los iba a liberar y los iba a poner en esa tierra que ya había prometido a nuestro padre Abraham. Esas tierras
que les juró dar y que ya las tenía dispuestas para ellos. Pero cuando ellos llegan a ese país, que como dice la palabra, un país magnífico, el país más bello de todos, un país que emana leche y miel, cuando Él ya los puso allí, cuando Él ya les había jurado que ellos serían su nación, nuestro Dios miró cuando se sintieron llenos de paz y no les faltaba nada en ese país tan magnífico, pues se comenzaron a rebelar contra Dios. Ya jamás se acordaron de Él, no se acordaron más de llevar sus ofrendas a Él, sino que se las llevaban a sus sucios ídolos, esos ídolos que no eran nada para ellos en realidad. Esos ídolos no les iban a ayudar a liberarse de cualquier problema. Entonces Dios miró sus malas acciones y decidió que los desparramaría por todas las naciones, los alejaría de su nación y los harían esclavos en otra nación. Nuestro Dios fue recto con ellos, les dio sus leyes para que ellos no fueran a pecar, no fueran a cometer las acciones de sus padres, pero ellos continuaron llevando a cabo las mismas acciones. Dios se enojó con ellos y fue necesario desparramarlos por todos los lugares, por todas las naciones a donde los había mandado. Hermanos, si nosotros queremos que Dios nos siga ayudando, nos siga mandando su socorro, hay que seguirle de todo corazón, sin titubear y seguirle con mucho amor. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.